Bueno, muy buenas tardes y noches a todos. No sé en qué horario sean sus países, acá ya es medio noche. Gracias por conectarse hoy a la Masterclass. Hoy Saraí Hernández, ingeniera en agrobiotecnología de la Universidad Dr. José Matías Delgado, con honores, miembro del equipo de divulgación científica e investigadora asociada del Instituto de Genética Bárbara McClintock y parte de la comunidad de alumnos del Instituto Aspire de la Universidad de Harvard, nos va a dar una masterclass sobre el uso de CRISPR-Cas y la edición génica. Esta noche voy a ser yo la moderadora, me llamo Angie, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Espero que les guste mucho y una hora después de la masterclass les voy a estar compartiendo el formulario para la certificación. Te dejo, Saraí, todo tuyo. Muchísimas gracias por la presentación. Cualquier cosa, si de repente no se ve la pantalla o no me escuchan bien, ustedes me indican. Entonces vamos a proceder. Un gusto estar el día de ahora con todos ustedes. Mi nombre es Saraí Noemí Hernández Landaverde y este día yo les voy a presentar el tema de CRISPR-Cas y la edición génica. Como primer punto, tenemos que saber qué significa CRISPR. Antes de eso, mencionarles que para la década de los 80, algunos científicos notaron que algunas bacterias tenían ADN con secuencias repetidas. A esto fue que se le puso el acrónimo en español el acrónimo de CRISPR, y en español significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas. Antes de poder explicar brevemente esta imagen y para hacer todo un poco más dinámico, un poco más sencillo, quiero mostrarles esta imagen. En este caso, nosotros recordamos y sabemos que existen muchos microorganismos, entre ellos las bacterias, los virus, entre muchos otros. Y nosotros a veces nos enfermamos con este tipo de microorganismos, pero evidentemente también hay aspectos positivos porque, por ejemplo, nosotros en nuestro sistema digestivo tenemos distintos microorganismos que nos ayudan a digerir los alimentos. Y así tenemos muchos de repente en nuestro cuerpo que nos ayudan a cumplir ciertas funciones. Pero así, en este caso, cuando nosotros nos enfermamos por determinado, entonces las bacterias pueden llegar a ser infectadas por ciertos virus o pueden llegar a generar, digamos, ciertos tipos de problemas en este caso, y es justamente por eso que les puse esta imagen. Tenemos lo que viene siendo el virus y este se adhiere a la pared, vamos a mencionarla así, o la superficie de la bacteria, y cuando eso sucede, inserta su ADN multiplicándose, replicándose, al punto de que la bacteria llega a explotar, por decirlo de una manera coloquial, ¿verdad? O burda, llega a explotar y entonces la bacteria muere. ¿Por qué les explico esto? Porque a partir de sucesos de este tipo es que llega a suceder un mecanismo de defensa. Nosotros sabemos que cuando nos enfermamos, casi siempre nos ponen una vacuna, ¿verdad? Y esta vacuna nos ayuda a generar defensas que cuando ya nos vuelva a dar esta enfermedad, por ejemplo una gripe, nosotros ya podamos responder mejor a esta. Ya no nos vamos a sentir de repente si nos dio calentura, puede ser que en esta ocasión ya no nos dé o nos dé con menor intensidad. Entonces, lo mismo sucede en este caso con las bacterias. Este es un mecanismo de defensa que generaron. ¿Y cómo es exactamente que lo generaron? Vamos a hacer para eso una analogía y nosotros vamos a imaginar que nos interesa, digamos, buscar a este microorganismo que está generando estos problemas en la bacteria. Por ejemplo, dice aquí, la bacteria toma pequeños fragmentos de ADN de fagos invasores, porque realmente lo que vimos acá, lo que deja el virus es un fago o un bacteriófago, ¿verdad? Entonces, se busca a través de una imagen policial o una foto policial. Entonces, cuando ya, por ejemplo, ha sucedido una infección, ya ha sucedido una enfermedad, entre comillas, es cuando ya ha quedado parte de ese ADN dentro de la bacteria. Entonces, de esa manera ya lo puede reconocer, que justamente es esa foto policial. Entonces, la bacteria, cuando busca a ver si encuentra esto que tiene en la imagen,
hace una comparación del ADN de la célula con esas fotos policiales. Y entonces y si llega a haber una coincidencia, las proteínas de CRISPR se unen con las secuencias de ADN CRISPR. Entonces las proteínas CRISPR actúan como pequeñas tijeras, que lo que hacen es cortar el ADN del virus y lo destruyen. Entonces, si vemos en esta analogía, nos trata de explicar de una manera mucho más simple lo que realmente hace CRISPR. Cuando ya tiene la información al haber tenido una primera infección, ya es más fácil después poder identificar este mismo virus o este mismo ADN que es depositado para evitar que siga replicándose. Entonces, gracias a este corte y a las proteínas pues, que actúan y que permiten que esto suceda. Entonces, volvemos a la primera imagen. Acá ya lo podemos ver, digamos, de una manera más realista, una manera más seria. Vemos aquí que tenemos el bacteriófago, deposita el ADN vírico, genera una primera infección y estos espaciadores que vemos acá se podría decir que son como justamente esta parte de CRISPR, que lo que va a permitir con la primera infección, porque deja parte de su ADN, ¿verdad? Porque así es como puede replicarse, es que se inserte. A esto lo que podríamos llamar es un nuevo espaciador. Entonces, una vez que se ha colocado este nuevo espaciador, sucede una transcripción y empieza a actuar muchas otras proteínas Cas que lo que permiten es tener ciertos ARNs o digamos mini partículas de ARN que lo que permiten es justamente saber dónde se va a cortar lo que viene siendo esta hebra de ADN que lo que permite es evitar justamente esta infección. Ahora bien, pero para saber muy bien cómo se desencadenó todo, yo quiero ponerles este video. Espero que no se muestre con mucho retraso por la parte de la lluvia, ¿verdad? Pero aquí se los dejo. Saraí, una consulta. ¿Sí? ¿Ese video es con sonido? ¿A qué se refiere? ¿Ese video tiene sonido? Sí, no sé si no se escucha. No, no se escucha. Lo que No. pasa es que deja de compartir pantalla y cuando lo vuelvas a compartir, ahí coloca compartir sonido. Hay una opción para que se pueda escuchar. Ok, entonces me permiten unos momentos. Ahora ¿Me sí se escucha? escucha perfecto. Ujú, sí. La historia del CRISPR o las tijeras genéticas. En los años 90, Francis Mojica, microbiólogo español nacido en Elche en 1963, se preguntó por qué algunos microbios no morían en unas charcas muy saladas del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, en Alicante. Así, pudo apreciar que tenían un comportamiento extraño. Había unas secuencias de ADN que se repetían periódicamente, consiguiendo defenderse de una infección. Al mismo tiempo, estas bacterias guardaban esa información y si algún virus parecido volvía a atacar, utilizaban esa memoria genética y acababan con él, como si lo cortaran con unas tijeras. Y descubrió, por casualidad, que estas bacterias tienen su propio sistema inmune. A este hallazgo lo llamó CRISPR. Y cuando el investigador lo descubrió, pensó que iba a ser muy importante. Esto va a ser una locura en biología, se dijo. Pero esperó y esperó, y durante muchos años no pasó nada. De hecho, su hallazgo fue rechazado en varias revistas científicas. Hasta que en 2005, la revista de evolución molecular, Journal of Molecular Evolution, apostó por publicarlo. Aún así, pasó desapercibido. Pero Mojica siguió investigando sobre esta gran herramienta genética
y abrió las puertas al resto de la comunidad científica para conocerla. En el año 2015, cuando le concedieron el premio Princesa de Asturias a dos colegas suyas, la francesa Emmanuelle Charpentier y la norteamericana Jennifer A. Doudna, por haber dado un paso más allá con el CRISPR, fue el momento en el que el investigador comenzó a tener más relevancia. En el año 2012, estas dos científicas consiguieron crear en el laboratorio esas tijeras genéticas y reproducirlas de forma artificial. De esta forma, se podrían utilizar para cortar, pegar y modificar fragmentos concretos de ADN con la enzima Cas9 de la familia Cas, que es guiada por dos ARN, uno de ellos descubierto por la investigadora Champetier. Se puede llegar a las zonas escogidas. Además, este sistema es mucho más sencillo y barato que los usados hasta el momento, y su precisión es sorprendente. Esto revolucionó el sector, y aparte de otros grandes reconocimientos, Jennifer A. Doudna y Emmanuelle Charpentier fueron las ganadoras del Premio Nobel de Química 2020. Mojica también recibió varios premios, como el de Rey Jaime I de Investigación Básica, y a pesar de que en diversas ocasiones su nombre ha sonado como candidato al Nobel, no han llegado a concedérselo. Esta tecnología tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo en la industria alimentaria para la creación de plantas transgénicas. Pero sobre todo, la gran esperanza está en el campo de la medicina, ya que permitiría reparar genes defectuosos y conseguir un tratamiento contra enfermedades como las producidas por el cáncer. La mayoría de estas investigaciones están en fase de experimentación, pero el avance en ensayos ofrece cada vez resultados más satisfactorios. Tanto Champetier como Doudna reconocen que sin investigaciones como la de Francis Mojica no hubieran podido avanzar en su trabajo. Este es un gran ejemplo de que la investigación básica puede ser el inicio de los grandes avances científicos. Y la constancia y la colaboración son el camino para lograrlos. De hecho, existen múltiples grupos de investigación estudiando esta tecnología. Gracias a la aportación de Mojica y al trabajo en equipo de científicos por todo el mundo, se ha descubierto este método revolucionario. Como dijo el investigador, la revolución ha sido posible por el trabajo de mucha gente. Yo solo hice lo que había que hacer en su momento. Saraí, estás muteada. Saraí, Saraí, estás muteada. Estás con el micrófono apagado. Saraí, ¿me escuchas? No sé si ya me escuchan. Ahora sí, sí. El video se No, terminó de escuchar, pero de ahí estabas muteada. sí veo que cuando pone un video como que me mutea a mí, entonces. Ah, Gracias por bueno, el aviso. ok. Continuando y disculpen las interrupciones, mencionaba que cómo funciona CRISPR para la edición génica y qué podemos hacer con CRISPR, ya que podemos realizar varias acciones. Tomemos en cuenta que tenemos nuestro ADN objetivo. Ya vamos a hablar de ejemplos específicos. Perdón, ¿Sí? Saraí, no sé si te olvidaste de compartir pantalla. No entiendo por qué dejo de compartir la pantalla y me muteo, Recién se salió, ahí está. pero Ahora sí, ahí se ve. gracias.
Continuando, tenemos cómo funciona CRISPR y les decía y qué podemos hacer con CRISPR. Tenemos nuestro ADN, nosotros sepamos dónde cortar, ya que pueden haber muchas consecuencias si no tenemos nuestra ARN guía, porque esta es la clave para saber dónde es que vamos a hacer posiblemente un cambio. Por ejemplo, tenemos nuestra proteína Cas9, que es la que va a permitir que se dé la rotura de la doble cadena del ADN, y aquí vamos a ver dos opciones. Puede que haya unión de extremos no homólogos y que sí haya unión de extremos homólogos. Por ejemplo, una de las acciones que se puede realizar es la disrupción del gen, es decir, como el silenciamiento del gen, que nosotros en palabras coloquiales podemos decir el gen se apaga. Imaginemos nosotros, estamos hablando de una enfermedad, ahorita no vamos a poner, digamos, tal vez una específica, y recordemos que eso requiere años de estudio, pero hagamos de cuentas que necesitamos silenciar ese gen, suponiendo que sea solo uno el que lo cause. Entonces podemos optar por esta opción, que el gen va a estar ahí, pero no se va a expresar. Claro, habría que determinar muchos aspectos para poder realizar esto, ya que si la enfermedad, digamos, ya está en una etapa avanzada, generalmente que el gen se deje de expresar no significa que ya no va a tener la enfermedad, sino que se va a reducir, de repente puede ser el síntoma o puede ayudar a como reducir la gravedad, pero no a que ya no se tenga la enfermedad. Tenemos también que puede darse una introducción o una corrección de una mutación. Es decir, podemos añadir una secuencia y también podemos corregirla. En el caso de corregirla, se sabe que es un poco complicado hacer esto, pero es posible. Y también tenemos la inserción, que puede ser añadir una característica. Si estamos hablando en el área agrícola, nosotros podemos añadir una característica, por ejemplo, de que sea resistente determinada planta a las sequías, porque puede que no tenga de manera natural esa característica y nos interesa. Entonces podemos añadirlo. Como les menciono, puede ser que dependa de un solo gen, de varios genes, pero eso se va viendo acorde a las investigaciones. Y también puede ser la deleción del gen, que investigaciones nosotros consideramos y tomamos en cuenta que no nos conviene tener ese gen, también podemos proceder a eliminarlo. Por ejemplo, aquí podemos ver una serie de imágenes que representan justamente lo que estaba mencionando, que los científicos pueden comenzar con un gen que está encendido. Utilizamos CRISPR, es decir, las tijeras, para hacer un corte en el ADN, y de esta manera la célula repara el ADN y lo hace de una manera descuidada que apaga el gen. También podemos tener que a veces las variantes genéticas dañinas pueden causar enfermedades, y en estos casos los científicos usan CRISPR para hacer un corte de ADN y le dan a la célula una secuencia de ADN que es saludable para usar en la reparación. La célula se repara creando una variante genética saludable, que se podría decir que es esta que está de color amarillo, ¿verdad? Que es aquí donde se ha hecho la creación de esta variante. Ahora bien, no sé si ustedes ya habían visto esta imagen, si se imaginan qué tipo de alimento es, aunque yo creo que se hacen una idea, pero esto es una especie de es plátano o banana, no sé cómo le llamarán en otros países, pero esto se tenía este tipo de fruta hace mucho tiempo. Es decir, se fue modificando, porque si ven aquí tiene muchas semillas, y actualmente pues ya hay frutos que no tienen esa cantidad de semillas, de repente tienen mejor sabor, mayor tamaño, etcétera. Eso antes se hacía con la selección, en este caso en la que se tomaban ciertos frutos que nos interesaban, que tenían características de repente de mejor sabor, menos semilla, como les menciono, o alguna característica en general de interés que queremos que el fruto tenga o que permanezca, y se cruzan y se cruzan y se cruzan, y esto es por años para mantener esas características. Entonces, esto, como les menciono, tomaba demasiado tiempo, mientras que ya con CRISPR esto ya permite hacer que el tiempo sea menor, porque la idea es que tenga estas características evidentemente en el menor tiempo posible.
Pero como les menciono, todo esto depende mucho de las investigaciones, ya que, digamos, no es como que se realiza un cambio o se tiene la idea de realizar un cambio y ya se puede obtener, digamos, de manera comercial en 2 años. No, la verdad es que sigue un proceso determinado y hay que tomar también en cuenta el marco regulatorio, las tecnologías que se tienen en cada país y demás. En este caso, algunas de las aplicaciones, por ejemplo, pueden ser a modificar o aumentar el contenido de nutrientes. CRISPR es muy bonito porque tiene tantas aplicaciones. Esta es en la parte de alimentos. Por ejemplo, también si hay personas que necesitan o ciertos, digamos, clientes que les interesa un producto que tenga menos azúcar, es posible también hacerlo, eliminar proteínas que pueden causar alergia, alterar también genes que puedan crear alimentos con sabores que sean más del gusto del cliente, más personalizados. En el área médica se pueden corregir mutaciones genéticas, se pueden modificar células inmunitarias para atacar células cancerosas y también optimizar y crear nuevas vacunas. También en el área ya más del medio ambiente, podemos modificar organismos para reducir que no haya tanta propagación de plagas invasoras. De repente se pueden modificar algunas bacterias para que tengan la capacidad de degradar tal vez algunos componentes o contaminantes en el medio ambiente, diseñar organismos que ayuden a restaurar y proteger hábitats. Entonces, con CRISPR es como que ustedes tengan una gran imaginación porque realmente sí tiene muchas aplicaciones. Ahora bien, también hay que tener en cuenta la realidad, ¿verdad? Nosotros podemos entusiasmarnos como científicos, como profesionales, pero la verdad es que todo sigue un orden. Hay que primero basarse en la literatura, que es lo que ya hay, lo que ya existe, lo que ya se está probando, y acorde a eso también ver qué impacto puede generar en el ambiente. Hay que tomar en cuenta las consideraciones éticas, el marco regulatorio. Entonces eso puede que vaya cambiando la idea general que nosotros, pues como profesionales, queramos contribuir, ¿verdad? También puede desarrollar cultivos que resistan a enfermedades, a plagas, a distintos tipos de clima, que mejoren más su rendimiento, incluso puede ser que tenga muchos más frutos o como les mencionaba, ¿verdad? También puede ser un ambiente que sea demasiado húmedo. De repente hay cultivos que no soportan ese tipo de climas. Y a veces suceden muchas épocas de lluvia en el año, entonces ahí se pierden ciertas cosechas. Entonces se puede tomar en cuenta pues esta característica que se desea que tengan. En este caso, por ejemplo, en el caso de las plantas, se puede utilizar CRISPR y se puede colocar por diversos métodos. Algunos de ellos, por ejemplo, puede ser la utilización de Agrobacterium tumefaciens, que de seguro ya muchos de ustedes conocen, que estas bacterias tienen la capacidad de manera natural de, digamos, transferir su material genético a través de una infección. Solamente que la infección evidentemente sí genera una enfermedad en la planta y evidentemente la termina matando, pero por eso mismo se modifica esta bacteria para que permita no solo transferir el material que nos interesa, sino también que se evite que se dé esa infección que puede llegar a causar aspectos negativos o consecuencias negativas en la planta. También tenemos en la segunda imagen que se pueden aplicar ciertos compuestos químicos o se puede aplicar electricidad en la membrana de las células para poder insertar aquellas que tienen el material genético modificado. También puede ser por biobalística, es decir, con una pistola que va a bombardear de partículas lo que viene siendo la célula para que pueda insertar y nuevamente como que se convierta ya en un organismo que se ha modificado. Aquí tenemos algunos ejemplos, lo que les mencionaba, que puede ser que nosotros querramos que haya menor contenido de sales en el suelo, o sea, que un cultivo, por ejemplo, deje menor contenido de sales en el suelo o ciertos nutrientes en el suelo que de repente tal vez llegue a generar una menor fertilidad. También hacer un cultivo más resistente a un calor más extremo o a un ambiente demasiado caliente o a un ambiente demasiado frío, porque uno puede causar
deshidratación, el otro puede causar el congelamiento de ciertos tejidos, llegar incluso a que se caigan completamente, por ejemplo, las hojas, o que se cierren sus estomas, más que nada porque es un mecanismo de defensa de la planta para no perder agua y porque ya no puede seguir absorbiendo por el mismo ambiente. Entonces, se pueden tomar en cuenta todas las posibilidades y generalmente, pues, esa es la idea, ¿no? Que con CRISPR nosotros busquemos solucionar tal vez un problema que haya, o puede ser un problema que no sea tan global, sino que ya sea más pequeño para llegar a lo más grande después. Tenemos también que en algunos productos alimenticios se puede llegar a retrasar la senescencia, es decir, llegar a retrasar la maduración. A nosotros a veces puede llegar a molestarnos en nuestro hogar que de repente pues los tomates tal vez no nos duran, incluso puede ser eso por el manejo que nosotros les damos, pero nos interesa que los productos alimenticios nos duren más, ¿no? Entonces esto también se puede hacer con CRISPR, que estos productos duren, tengan una mayor vida útil. Y también tenemos que hay ciertas plantas que tienen cierto potencial de manera terapéutica, de manera para producir ciertos medicamentos, o que tiene un potencial, pero también queremos un potencial en este caso, digamos, combinado con el de otro organismo. Entonces se pueden aprovechar siempre con una herramienta de edición como viene siendo CRISPR. También es muy posible que solamente nos interese romper genes para descubrir qué es lo que hacen, que es justamente lo que se puede apreciar en esta imagen. Que la idea es, tenemos un gen en azul y otro en amarillo dorado, entonces la idea es eliminarlo en un cultivo, en una planta en específico, para ver qué es lo que sucede, qué es lo que puede hacer falta, qué es lo que deja de hacer la planta. En este caso, en la imagen menciona que hay muchas menos hojas. Puede ser que en otro caso hubiera sido que tiene menos frutos. Entonces, eso nos permite saber qué hace ese gen o qué hacen esos genes y a partir de ello determinar, pues, si nos interesa que tenga estos genes, nos interesa de repente, no sé, combinarlo con otro organismo, etcétera. Y lo mismo sucede con que en este caso lo que sucedió fue que la planta se hizo mucho más alta. También hay ejemplos en el área de ganadería. Tenemos un apareamiento que es convencional. Aquí tenemos el ovario y el oviducto y se da un aislamiento de estos embriones. Entonces, con la edición se permite, digamos en este caso, implantar los embriones modificados en lo que viene siendo la hembra madre sustituta. Tenemos también un animal mosaico y este es el que nace. Entonces el apareamiento de animales mosaicos nos da un animal completamente alterado genéticamente. Es decir, por ejemplo, no sé si han escuchado de unas ovejas que pueden, ya existen, que pueden producir más leche, si no me equivoco, o que, mejor dicho, han generado que ellas puedan producir mayor proteína en la leche. Y entonces esto ya se puede hacer con CRISPR. También puede ser que se cambie el género o que se puedan volver más resistentes a ciertos tipos de enfermedades y que incluso que puedan aumentar su masa muscular. Tenemos ejemplos en el área médica. Un punto muy importante de esto es que una de las limitaciones de CRISPR, de hecho, es que es mucho más, digamos, sencillo y mucho más preciso aplicarlo en enfermedades monogénicas, es decir, causadas por un solo gen, porque cuando ya es causada por más genes es mucho más complicado, hay que realizar mucho más investigación, es mucho más riesgoso, puede llegar a tener muchas más consecuencias. Entonces, aquí, por ejemplo, menciona un paciente con trastorno de un solo gen y aquí tenemos un individuo saludable, hace una comparación. Lo mismo sucede aquí menciona un paciente con trastorno multigénico, está con un solo gen y este multigénico, y la mezcla de variantes. Y aquí una mezcla que no causa una enfermedad. O sea, lo que quiere decir más que nada esta imagen o reflejar es el hecho de que, por ejemplo,
Si es una enfermedad justamente como la del primer caso, puede llegar a ser mucho más preciso de repente tal vez corregir algún síntoma, silenciar algún síntoma, pero en el caso de un trastorno multigénico sí es mucho más complicado y puede llegar a alterar, digamos, otros aspectos del ADN. Entonces eso podría conllevar a que si, por ejemplo, nosotros añadimos una secuencia, puede llegar a generar otro tipo de enfermedad, o sea, un efecto adverso que nosotros no esperamos. Entonces son aspectos que si bien CRISPR es más preciso que otras técnicas u otros métodos, siempre le falta cierto nivel de precisión. Es algo que se está mejorando y que se sigue investigando día con día. Aquí tenemos un individuo saludable, un paciente con enfermedad, la célula defectuosa y las variantes de ADN que potencialmente causan dichas enfermedades. Aquí tenemos también los organismos. Tenemos que escoger siempre tratar de utilizar en un laboratorio lo que viene siendo un ratón porque es el que tiene un genoma más parecido al nuestro. Entonces se puede también llegar a, digamos, evaluar en laboratorio realmente cómo es que se puede desencadenar una enfermedad y también a partir de ese estudio ir viendo qué cambios, si se hace una modificación, si se hace una deleción, si se hace un silenciamiento y ese cambio evaluarlo en este organismo, ¿verdad? Para ver cuál es la reacción y si se puede proceder, digamos, a que si es un tratamiento justamente médico, evaluar si realmente se puede aplicar en el ser humano o no, qué riesgos conlleva. Tenemos también la terapia celular, se pueden editar ciertas células, como les mencionaba, para reducir ciertos síntomas y a partir de eso aplicarlos de dos maneras, que puede ser, por ejemplo, a través de lo que viene siendo una vacuna y se va adaptando las células ya transformadas dentro del cuerpo humano. Pero lo que sucede aquí es que sí se necesita tomar en cuenta que eso generalmente se hace cada cierto tiempo porque no es algo permanente. Entonces, ese se podría decir que a lo mejor tal vez es una, o que pueden considerar ustedes una limitante de la tecnología de CRISPR. También tengo otro video que no sé si al colocarlo tenga que, bueno, creo que voy a tener que volver a compartir pantalla porque no estoy segura de si se va a escuchar. Pero voy a intentar colocarlo como para que se tengan una idea de la explicación de este ejemplo y si alguien me puede mencionar si se escucha. No sé si se escuchó eso. No, no se escuchó. Entonces voy a volver a salirme para volver a compartir. Hola, estoy encantado de colaborar con esta iniciativa de Casa de las Ciencias de Logroño y voy a responderos unas preguntas sobre algo en lo que trabajo, que son las herramientas CRISPR de edición genética. La primera pregunta es, ¿qué es CRISPR? CRISPR es un sistema, una herramienta que nos permite editar cualquier gen de cualquier organismo. Editar quiere decir que podemos cambiar cualquier letra, podemos añadir, podemos borrar, podemos invertir, podemos sustituir, lo cual pues le da pie a muchísimas aplicaciones, tanto en biología como en biomedicina, como en biotecnología. La segunda pregunta que me plantean es, ¿cuál es la relación entre CRISPR y virus? Bueno, la relación es muy importante porque los sistemas CRISPR los descubrimos de las bacterias. Las bacterias hace miles de millones de años que aprendieron a defenderse de los virus.
Y para ello utilizan el sistema CRISPR, que es un sistema en el cual capturan un fragmento del virus que acecha a las bacterias, lo incorporan en el propio genoma de la bacteria y así la bacteria se acuerda del virus que la ha infectado y la próxima vez que el virus quiere volver a infectarla, la bacteria lo reconoce y rompe, degrada el genoma de ese virus invasor, con lo cual es un sistema de defensa, con lo cual la relación entre CRISPR y virus es muy importante y viene de lejos. La tercera pregunta que me piden que responda es: ¿qué investigación hay abierta sobre el uso de CRISPR para la detección de este coronavirus, ¿no? El coronavirus que nos está afectando ahora, que se llama SARS-CoV-2 y que produce una enfermedad coronavírica que se llama COVID-19, pues también lo podemos detectar con las herramientas CRISPR. Entre las muchísimas aplicaciones que tienen estas herramientas de edición genética, hay muchas variantes de CRISPR. Una de estas variantes lo que permite es convertir esta herramienta, que inicialmente fue una herramienta de edición, en una herramienta de diagnóstico, con lo cual podemos detectar cantidades muy pequeñas de cualquier ADN, o en este caso de cualquier ARN, que es el material que hay en estos virus, en el coronavirus este que nos está afectando, de tal manera que mediante CRISPR también podemos utilizar estas herramientas revolucionarias para diagnosticar. Y la cuarta y última pregunta es sobre el posible tratamiento de la enfermedad COVID-19 mediante CRISPR. Bueno, aquí, si me permitís un momento, hay diferentes tipos de CRISPR, os decía. En general, las herramientas CRISPR lo que hacen es editar cualquier gen y por eso lo que hacen es editar ADN, que es donde está nuestro material genético. Lo que pasa que esto lo hacen la mayor parte de las CRISPR. Hay otras CRISPR que no cortan, no editan el ADN, sino que editan el ARN, que ese es el material genético distinto que está presente dentro del coronavirus. Y dado que existen estas variantes CRISPR que cortan el ARN y no cortan el ADN, uno podría pensar que podríamos utilizar estas herramientas para dirigirnos contra el virus y degradar y cortar. Sería alguna manera como programar unas tijeras para introducirlas dentro de las células que han sido infectadas previamente por el virus y que esas tijeras localizaran el genoma del virus, que es una molécula de ARN, y lo cortaran específicamente y no cortaran nada más de la célula, que fuera algo muy limpio y muy específico. Ya hay varios diseños en marcha y se están produciendo pues, avances en este sistema. Bueno, hasta aquí lo que os quería contar. Gracias, adiós. Bueno, creo que ahora sí me vuelven a escuchar. Sí, te escuchamos. Continuando, tenemos también algunas de las ventajas. Dentro de las ventajas tenemos que tiene una mayor eficiencia y eso se debe a que hay una mayor precisión, porque además de otros tipos de métodos y técnicas, esta se vuelve mucho más precisa gracias al ARN guía, que también nos permite, digamos, llegar a esa parte que nos interesa modificar, silenciar, o a esa parte en la que nos interesa también añadir una secuencia. Hay una gran versatilidad en el sentido de que tiene muchos
tipos de aplicaciones no se limita, digamos, solo en el área médica o de repente solo en el área agrícola, sino que también en el medio ambiente, en el área alimenticia, también incluso en la producción de algún cosmético. Entonces simplemente es de evaluar, digamos, el área que más nos interesa, el problema también que a nosotros nos interesa solucionar y evaluar también mucho las investigaciones, la literatura sobre ello. El costo, porque si bien es cierto de que siempre puede llegar a representar un costo alto, es un costo mucho más accesible, si lo podemos decir así, en cuanto a otros tipos de métodos que a lo mejor pueden ser mucho más caros porque llevan más tiempo. Tiene un potencial terapéutico, como lo podemos ver a la hora de tratar enfermedades, de reducir, por ejemplo, los síntomas. También tenemos algunas desventajas que a veces puede ser que por más que hayamos elaborado un ARN lo más preciso posible, puede ser que de repente no haya sido lo suficientemente preciso, aun si nosotros creemos que sí. Y eso puede hacer que llegue a áreas o a regiones que no nos interesan o puede afectar, generando distintos tipos de consecuencias. Es por ello que CRISPR no se aplica en humanos directamente, eso no se puede hacer, no es ético porque no es todavía una tecnología que sea lo suficientemente precisa como para tomar, digamos, ese nivel de riesgo, porque puede llevar o desencadenar distintos tipos de pues, lo que puede ser enfermedades, de repente algún síndrome, algún trastorno, y eso puede ser muy grave. Tenemos también el hecho de que eso puede conllevar a una falta de seguridad. Afecta a la hora de las patentes porque cuando uno aplica CRISPR para, por ejemplo, resolver un problema, avanzar en algún problema que se tenga en cualquiera de las áreas que mencioné, eso a veces lleva a disputas, a ciertos problemas entre quién inventó qué y también se ve afectado el acceso, porque si bien es una tecnología nueva que está ayudando mucho en diversas áreas, no todos tienen la posibilidad de pagar un tratamiento en el que se haya utilizado CRISPR. Y también está la cuestión de las consideraciones éticas, porque a veces ciertos científicos pueden llegar a cometer ciertas acciones que se salen de lo que está moralmente correcto para, digamos, solventar lo que puede ser un problema, puede ser tratar una enfermedad y demás. Y vamos a ver, de hecho, un caso que es un caso que me imagino que ustedes ya conocen, pero igual yo se los quiero presentar para que vean que si bien puede ser que no haya salido directamente mal la idea que esta persona llevó a cabo, a largo plazo estas personas a las que se les aplicó CRISPR pueden llegar a tener distintos tipos de complicaciones o complicaciones que antes no tenían. Entonces, hay que tomar en cuenta también que es una tecnología que conlleva ciertos límites, ciertos riesgos y que puede tener efectos también en futuras generaciones, independientemente de en qué área se llegue a aplicar. Puede haber desigualdad en acceso a terapias y tecnologías, como venía mencionando, y puede tener ciertos impactos ambientales, porque de repente puede no tenerlo en la planta en la que se aplicó, en el cultivo en el que se aplicó, pero sí que lo puede tener tal vez a largo plazo. Es por eso que se necesita estar haciendo constantemente estudios y constantemente respaldos. Y por eso es que CRISPR también es un conjunto de todas las personas que han investigado distintos aspectos de esta tecnología y también puede afectar en la seguridad alimentaria. De hecho, este es el caso que es el de He Jiankyu. De seguro muchos de ustedes ya lo conocen y si no lo van a ver en este breve video, donde se explica más o menos qué fue lo que él realizó y cómo fue que todos se enteraron respecto a la aplicación que hizo.
El científico chino He Jiankui defendió este miércoles la efectividad de su experimento, con el que asegura haber creado los primeros bebés genéticamente modificados del mundo para que sean resistentes a ciertas enfermedades como el VIH. Durante su intervención en la segunda conferencia sobre edición del genoma humano en la Universidad de Hong Kong, He reconoció que su experimento no estaba avalado por ninguna institución oficial. Además, defendió que las gemelas supuestamente editadas genéticamente, Lulu y Nana, nacieron sanas y felices gracias a la fertilización in vitro con tecnología de modificación genética que evitará que se infecten con el VIH. He señaló que ha experimentado con 7 parejas, con uno de sus miembros infectados con VIH, y afirmó que hay más posibles embarazos entre ellas. Asimismo, el científico agradeció a la Universidad de Ciencia y Tecnología del sur de la ciudad de Shenzhen, con la que trabaja, pese a que no sabían lo que él estaba haciendo. El pasado lunes, la universidad anunció que va a investigar al científico para determinar si su experimento violó las leyes o sus regulaciones. La universidad afirmó sentirse profundamente conmocionada por el caso, que calificó como una grave violación de la ética y los estándares académicos. Entonces, ahora bien, pudieron notar esta noticia donde se mencionaba el caso de este científico que quiso curar el VIH que unas gemelas iban a heredar de sus padres, y en este caso se menciona, o eso es lo que él menciona, que sí se pudo, en este caso, curar o evitar, mejor dicho, que se heredara el VIH. Lo que sucede con, digamos, realizar este tipo de acciones sin tomar en cuenta todo lo que podría conllevar es que puede llegar a tener distintas consecuencias negativas, como es el hecho de que si bien tal vez ellas no tienen o no han heredado esa enfermedad, no se sabe qué complicaciones puedan tener a largo plazo. Si de repente pueden llegar a generar, como les mencionaba, otro tipo de enfermedad, tener otros síntomas, tener un trastorno, tener un síndrome. Entonces es demasiado peligroso hacer lo que esta persona hizo, y por eso es que incluso esta persona fue a la cárcel, y son casos que realmente pasan. A veces puede ser tal vez que por la pasión de alguna manera a la ciencia se le llegue a olvidar a un profesional qué límites no hay que cruzar. Y pues eso sería todo lo que yo tengo por compartirles y mostrarles el día de hoy. Me gustaría mencionarles que si muchos de ustedes son peruanos y pudieran ayudar al IGBM con una pequeña encuesta, porque es un trabajo que se viene realizando y que es del área de ciencia, tecnología, sociedad y también de bioemprendimiento. Entonces, yo con mucho gusto lo puedo compartir en el chat si algunos de ustedes son y nos pudieran ayudar, y a los que no también compartiendo. Y aquí también les muestro el cuento de los 3 magos de Genolandia, que es el cuento que yo escribí y que el IGBM ayudó también a realizar esta historia, que explica de manera sencilla lo que viene siendo la edición génica o algunos otros conceptos de este tipo, de manera que quede como más sencillo y creativo para los niños, que sea algo más digerible, que si les gusta la ciencia, que despierte aún más el interés, o que si no la conocen, este sea como un método, una forma de llegar a ella. Por eso está disponible en la página del IGBM. De hecho, aquí también puedo pasar el link del PDF por si en dado caso a alguno de ustedes les interesa compartirlo con alguien a quien le tengan mucho cariño en su familia. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.